12:19, les recuerdo que hoy estamos haciendo un programa especial con motivo del orgullo LGTBI y bueno, que aunque ayer se celebraba en el resto del mundo, sí que es verdad que prácticamente todos los años durante el mes de junio se hacen muchas más actividades. Además, este año coincidía en domingo, había muchas expectativas también para ese día. Pero bueno, esta crisis sanitaria ha impedido salir a la calle, pero no así mostrar esa diversidad sexual en todo el mundo. Estamos con Sergio Siverio, a él lo ven y lo escuchan habitualmente en la radio, porque bueno, pues él como representante también del colectivo LGTBI Diversa han hecho diferentes actividades, entre ellas la de ondear también esa bandera arcoíris, que es la que tenemos hoy aquí en este set, en el puerto de la Cruz. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Patricia. Encantado de estar, además, justamente ya presencial. Mira que nos hemos visto por vía telemática y precisamente ayer, que fue tu cumpleaños. Vaya día precioso. Y con este entorno, con el drago, que no sé si pueden ver en el directo ese drago del cementerio de San Francisco. Bueno, pues aquí en el pueblo es maravilloso poder reivindicar la bandera, los colores y el derecho a ser diferentes, porque eso nos hace más ricas, más plurales y más diversas. Oye, Sergio, ya que estamos hablando de la bandera, que es la que tenemos aquí, con los colores del arco iris, ¿cuándo se elige esta bandera y por qué con todos estos colores? Mira, pues la bandera tiene ha tenido una trayectoria y una historia a lo largo del tiempo. De hecho, al principio eran 8 colores. Son básicamente los... O sea, son 6 ahora. Ahora mismo son 6, vale. han ido variando. Además, cada uno de esos colores significa algo distinto. Que si quieres, en alguno de esos programas que tenemos especiales lo podemos referenciar. Pues mira, Juan Luis te ha puesto el drago. Preparándonos. Muy bien, que lo Juan Luis. sepas. Es maravilloso porque es que además ese drago ilustra un libro precioso de José Luis San Pedro, que se llama El Drago, por cierto, y que me encanta. Pero bueno, al margen de eso, que creo que es muy interesante que podamos comentar algún día el significado de cada uno de estos colores. Ahora son 6 porque son los 6 colores que vemos en el arco iris en general y que representan de alguna manera esa diversidad de colores. De hecho, este año, en el marco del orgullo, el Cabildo Insular de Tenerife ha sacado una campaña muy interesante que dice que tenemos que sentirnos orgullosas de nuestros colores, y en el que aparece primero un arco iris en blanco y negro que poco a poco va ganando color. Eso es lo que queremos hacer en el Valle de la Orotava, en el norte de Tenerife y en el municipio de Los Realejos. Creo que se lleva dando pasos desde el año 97 en ese Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual de Los Realejos, para que nadie nunca jamás borre nuestros colores, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestra expresión de género, de nuestras características sexuales. Y estaba pensando, ¿no? Decía José David, lo decía Macarena, lo decía Olgui, lo decía Carmen Rosa. Estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, tal día como ayer, 28 de junio del 2020, en muchos municipios no se ha podido colocar la bandera, ¿no? Otros han... sí lo han hecho, dice, bueno, pues si el ayuntamiento no lo puede poner, lo ponemos nosotros desde nuestros balcones, y hay pueblos que han representado esa diversidad sexual pues de esta manera, ¿no? ¿Por qué todavía en este siglo ocurren estas cosas? Pues porque todavía queda mucho por hacer, y eso es precisamente lo que evidencia la importancia de seguir reivindicando esta bandera y estos colores. Sigue siendo importante porque de esto no me puedo olvidar. Tú sabes que a mí siempre me sale este ramalazo importante, porque creo que hay que ser críticas con una parte política que está siendo muy irresponsable. No digo pues de los partidos mayoritarios, pero sí que tenemos un partido que está en el Congreso de los Diputados y que esta bandera no la defiende igual que defiende la bandera de nuestro país, y porque verdaderamente hay auténticos atentados contra nuestra libertad. Y yo creo que hay que ser valientes. Creo que los ayuntamientos del Valle han sido valientes a la hora de reflejar los colores de muy diversas maneras. Además, el municipio de La Orotava se iluminó ayer con la bandera arcoíris, con una iluminación preciosa. El municipio de Los Realejos está pintando un mural con el que, cuando yo lo vi, yo que he formado parte de la Casa de la Juventud, que descubrí gran parte de mi orientación sexual en ese proceso y en esa dinamización juvenil, viviendo desde Niñolandia hasta la Unidad Didáctica de Educación en Valores, pues me emociona ver esa bandera por fuera de la Casa de la Juventud. O el municipio de Puerto de la Cruz, que ayer hizo un programa especial y el viernes hizo la bandera arcoíris. Creo que estamos siendo valientes. Y un apunte solamente. Hay que adaptarse al siglo XXI en todo, también en el lenguaje, y es muy importante. Y por eso
hay que corregirse, muchas veces autocorregirse, y eso creo que tú eres muy generosa, Patri, y creo que lo haces constantemente. Si me equivoco en algo, por favor, corríjanme, porque creo que eso es importante. Hay que borrar cada vez más, y esto a lo mejor es polémico lo que voy a decir, cambiar tolerancia por respeto, cambiar normalidad por diversidad, porque todas las personas somos normales, o incluso hay personas que rechazan ser normales porque eso significa parecerse a la generalidad, y lo que verdaderamente hay que defender la diversidad. Entonces, vamos adaptándonos poco a poco. Hay compromisos ya desde los ayuntamientos, hay compromiso en este municipio con esa mesa, esa comisión técnica del Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual, del que nos sentimos orgullosísimas de formar parte, y aunque queda mucho por hacer, hay un camino que estamos empezando a andar, y que lo hacemos de la mano sociedad civil, instituciones, centros educativos y agentes sociales. Uh-huh. Oye, antes decía yo lo de colectivo LGTBI, digo, ay, no sé por qué, en ese momento dije, no me gusta lo del colectivo porque ya estamos encasillando, y si lo que queremos es buscar la igualdad, pues, oye, no sé si utilizo bien el término la población LGTBI, y ¿qué pasa? Porque te reías, ¿no? Claro, porque todas las personas utilizan diferentes conceptos, y eso es maravilloso, y creo que es genial que todas las personas en este contexto, además antes me comentaba la concejala de Educación, cuando no se manejan en el día a día estos conceptos es normal que haya errores, y no pasa nada, porque la ciudadanía que nos está viendo a través del canal de YouTube de Radio Ralejos, o que nos está escuchando a través del 107.9, pues puede no conocer todos estos conceptos, y no nos podemos poner tampoco estrictas en el uso de las palabras, porque lo que importa no es el uso concreto de las palabras, aunque también es muy importante. Importa que respetemos a la población LGTBI o a las personas LGTBI. Y en cuanto a ese uso de si colectivo sí, colectivo no, eso depende de la persona. Yo me siento parte del colectivo LGBTI porque yo formo parte de... Yo y las personas que forman parte del activismo a través de diversas o de otros colectivos como Algarabía, que me consta que Charly Marrero, el gerente de Algarabía, estuvo el viernes aquí también en Radio Ralejos, pero también Libertrans, Crisalis, Transgirl, Transboys, Apertura. Todos esos colectivos nos sentimos parte de un colectivo LGBT. Pero Sergio, quizás a lo mejor esto... yo le pondría el símil de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Cuando tú escuchas a dos informáticos hablando, claro, no te enteras de nada de lo que están diciendo. Claro. O bueno, también puedo escuchar a dos médicos hablando y tampoco me enteraría de nada, claro, porque no soy sanitario. Total. A veces, ¿no se complica un poco toda la terminología? Porque cuando antes era el colectivo LGTBI, el más, la Q, esto... ¿no nos complica un poco más todo? Porque claro, quien van haciendo con estas nuevas terminologías lo va a entender, pero lo que queremos es hacerle entender al resto de la población, al resto de la sociedad, que ya no solamente hay gays y lesbianas. Fíjate, yo creo que no es que el lenguaje se complique, es que la realidad es diversa y cada vez más, y eso nos tiene que hacer engrandecernos como sociedad. Que vayan apareciendo más letras en ese colectivo que cada vez es más grande y cada vez es más diverso, rico y plural, nos hace más libres. Y verlo con... Lo que pasa es que, claro, tenemos que verlo con la historia de qué carencia tengo yo que no sé qué significa la ida intersexual. Y esa carencia la tenemos que completar conociendo, porque a todas, todos y todes nos puede pasar tener un familiar, alguien cercano que sea LGBTI, y no necesariamente porque tengamos a alguien cercano, sino porque esta realidad, estos colores, nos interpelan a todas. En estos colores cabemos todas, caben las personas heterosexuales, quepo yo, como un chico gay del municipio de Los Ralejos, cabe Sayo, cabe cualquier persona, independientemente de su orientación o de su identidad. El lenguaje se complica. ¿Y cuál es el color, por ejemplo, de los heterosexuales que lo vemos todo igual? O sea, que vemos esa diversidad. Esta bandera también es de ustedes. Esta bandera es de todas. Nos representa a todas. Y creo que cuando logren las personas heterosexuales, y eso es uno de los objetivos de Diversas, ¿vale? Cuando Diversas nació, nos planteamos si debíamos trabajar por los derechos del colectivo LGBTI solo desde nuestra trinchera, solo admitiendo dentro del colectivo a personas LGBTI, y creíamos que eso, si bien podía tener un valor impresionante y muy importante, en eso que antes comentaba Olgui, de
de contar con personas que se acompañen en el proceso vital, más que de atención psicológica, yo prefiero hablar de acompañamiento psicosocial, psicológico entre personas iguales. Creíamos que era muy importante que en nuestro colectivo también lo compusieran, formaran parte de él las personas heterosexuales, porque si no, no vamos a cambiar la realidad. Ahora bien, de ahí a determinados discursos que dicen, pues ahora que existe un orgullo gay, por cierto, a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, no es orgullo gay, es orgullo LGBTI, que no solo están las personas gays, que están también las personas lesbianas, las personas trans, las personas bisexuales, las personas intersexuales y una amplia gama de colores. Pero no, ¿Por qué no? pero yo pienso una cosa, o sea, no es que se diga por mal, No. sino se dice porque a lo mejor no llega esa información a los heterosexuales. Claro, y de hecho la gran mayoría de las acciones que hacemos desde Diversa se centran en interpelar a las personas heterosexuales directamente, porque también son parte de esta lucha. Nosotras tenemos que estar a la cabeza porque siempre hemos estado ocultas en una sociedad donde, eso que comentabas antes de si salir del armario o no salir del armario, donde no podíamos ser visibles porque nos encarcelaban, porque nos pegaban, porque nos maltrataban, porque seguimos sufriendo bullying y acoso escolar, y seguro que algunas de las personas que nos escuchan hoy desde la radio, seguro que hay personas jóvenes que saben de lo que les estoy hablando, que saben del maricón al entrar al colegio y al salir, que salen... Yo siempre recuerdo mi infancia en este municipio, y ningún municipio puede ser totalmente libre de esta lacra social. Salir del instituto, y desde el camino que hay desde el instituto a mi casa, que es justamente aquí al lado, pasando por la avenida de Canarias, escuchaba maricón desde que salía del instituto hasta que llegaba a mi casa. Y eso no puede volver a pasar. Pero de ahí, y voy al tema del tema heterosexual, de ahí a pasar a decir, ¿pero por qué un orgullo gay si no hay un orgullo hetero? Pues fíjate, no hay un orgullo hetero porque no hay bullying a las personas heterosexuales por ser heterosexuales. No hay un orgullo hetero porque no hay delitos de odio por LGTBI-fobia en la calle a las personas que son heterosexuales. No hay un orgullo hetero porque las personas heterosexuales pueden caminar tranquilamente por las calles de nuestro municipio de la mano una pareja de diferente sexo. Y yo, si lo hago con mi pareja del mismo sexo, nos miran raro, nos insultan o incluso en ocasiones nos agreden. No hay un orgullo hetero porque siempre han podido casarse sin ningún tipo de presión, porque están incluidos e integrados en todos los espacios. Eso no significa que las personas heterosexuales no puedan sufrir discriminación en otros aspectos de su vida, por supuesto. Pero va a haber algo tremendo, y creo que esa es la solidaridad que va a hacer verdaderamente que cambiemos el día a día de nuestra gente. Cuando las personas heterosexuales se sientan parte de esta lucha, y eso es lo que pretendemos hacer desde Diversa. Las personas heterosexuales, las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, nos sintamos de la mano en la conquista por una palabra que es preciosa y que es la igualdad real. Entonces, en ese camino, todas, independientemente de nuestra orientación, de nuestra identidad, de nuestras características, de todo, de que seamos gays, lesbianas, de que seamos bisexuales, de que lo tengamos en nuestra familia o no, todas estamos interpeladas por esta lucha, y a todas nos compete cambiar, reeducarnos e introducir la diversidad dentro de nuestro día a día. Educar a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Cuántas veces lo hemos comentado, Patri? Por favor, cuando haya una comida de familia, cuando haya una comida de Navidad, cualquier tipo de historia, no le diga a tus hijos o a tus nietos o a tus sobrinos, y ya tienes novia. Incorpora esto. Mira, es que el sábado hablaba con una persona, no recuerdo muy bien por qué, pero dice, mira, es que desde pequeño, es que me ha puesto ese ejemplo. Ya tienes novia. Y él decía, pero es que no me gustan las niñas, me gustan los niños. Y yo le dije, oye, pues yo aprendí hace mucho tiempo a no preguntar si tienes novia, si tienes novio. Claro. Aparte, yo quiero que todo el mundo sea feliz. Total. Pero sí que es verdad que a veces, oye, lo haces un poco porque si no sabes, que no tienes por qué saber. Claro. Entonces, mira, pues, utilizan la palabra pareja y punto. Sí. Pareja. Por ejemplo, incluso hay que hacer un ejercicio. Fíjate, yo creo que es muy interesante que a nuestros niños y nuestras niñas, que en el fondo, y nuestros niños, que no tienen sesgos, ¿vale? Que no tienen los prejuicios que tenemos las personas que ya vamos creciendo y que hemos vivido una realidad diferente y nos han educado de forma distinta. Incorporarlo. Patricia, ni siquiera pareja. Pero, ¿qué tal si le decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas, oye, ¿tienes novio o novia? Claro. Y claro, el ejercicio mental que hacen los pibitos, las pibitas, yo he tenido esa conversación en mi casa. Claro, y es genial. ¿Y qué te dice? Te dice, bueno, no, novio, no, por favor. Bueno, no pasaría nada porque tuvieras novio. No, lo que me dice es que todavía no le interesan.
Bueno, genial. Todavía no le interesa y no sabe. Y fíjate, hay una vuelta de tuerca porque muchas veces en este asunto siempre hablamos de la diversidad. Oye, estamos viendo Qué el bonito. mural. Lo estamos viendo ahora, Sergio. Qué bonito, sí. Lo Los estoy Ralejos viendo. por la diversidad, entiendo que va a decir, ¿no? Sí, y los Ralejos por la diversidad te quieren colores. Te Sí, quieren colores. Eso es que pues es mira una, qué bonitas esas es una imágenes marca. que estamos viendo, que cuando pasen por la Casa de la Juventud lo van a Sí. ver y que por favor que lo respeten. Total. Y que forma parte de una estrategia coordinada. Y yo eso lo tengo que agradecer y felicitar a todos los sectores que componen la Comisión Técnica del Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual de Los Ralejos. Yo recuerdo, hace 7 años, y además ver a José David aquí sentado me causaba mucha emoción porque José David estuvo con nosotras cuando estábamos en los colectivos juveniles en Nenedam y cuando fuimos a ese ayuntamiento para declarar el municipio de Los Ralejos en contra de la homofobia. Un 25 de abril, los colectivos juveniles, los mediadores y mediadoras juveniles en temas de sexualidad y afectividad, nos subimos a ese salón de pleno como ciudadanos y ciudadanas para reivindicar que nuestro municipio tenía que ser un municipio libre de LGBTI-fobia. Lo que conseguimos ese día, con una mera moción institucional firmada por todos los partidos políticos, desde Coalición Canaria, el PSOE, pasando por Izquierda Unida o el Partido Popular, que en aquel momento contaba con mayoría absoluta igual que ahora, fue un hecho histórico. Y la ciudadanía de nuestro municipio ha dado pasos desde ese momento para que los colores estén ahí. En esa campaña, homosexualidad se escribe con L de libertad. Yo siempre recuerdo lo importante que fue para mí figurar en esa campaña, estar en esa campaña y pensando sobre todo en todas esas personas LGBTI que no pueden visibilizarse en casa, que han pasado un confinamiento, en este caso lo hemos comentado además en la sección que tenemos en Radio Ralejo, que han pasado un confinamiento horrible con familias que no les aceptan como son. Y nos consta además que en muchos casos son del municipio de Los Ralejos. Y por eso lo digo, porque sé que hay muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que escuchan la radio todos los días, que se lo ponen estando en casa limpiando y estando en general. Y esto no puede seguir pasando. Creemos que hay que hacer un ejercicio potente y que son 7 años ya desde que Los Ralejos se declaró en contra de la LGBTI-fobia y cada año vamos dando pasos. Y lo que iba a decir antes es que estos colores no solo hablan de diversidad sexual, ¿vale? Que esto también es un ejercicio importante saberlo. No es solo el hecho de que te puedan gustar otras personas de otro sexo o de otro género, ¿no? También hablamos de cuestiones de género. Y hay casos en este municipio de personas trans, de niños, niñas y niñas trans, menores, que además nos consultan a la asociación y que necesitan también ser respetadas e integradas. La realidad de las personas trans, que son aquellas cuyo género no se corresponde, no se identifican con el género que le asignaron al nacer, también merecen un espacio y tienen un espacio en esta bandera, en esta radio y en el Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual. Y con ese vídeo que hicimos en esta semana, ese Los Ralejos por la diversidad, que te quieren colores, y ese homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, que se escribe con L de libertad, en el que participamos todos los sectores del plan, damos cuenta de lo diverso, rico y maravilloso que es nuestro pueblo. Nuestro pueblo, el valle, la isla, y que demos pasos hacia eso nos hace más grandes como sociedad. Que en Radio Ralejos ahora tengamos una sección específica, aunque sé que se ha hablado desde siempre. Yo me acuerdo de hablar contigo, de hablar con Isidro, de hablar cuando yo era todavía que tenía 16 años, de hablar de este tema. O sea que vamos dando pasos y que nos tenemos que sentir orgullosas, pero que todavía queda muchísimo por hacer. Creo que antes de que nacieras ya se hablaba de esa diversidad en la radio, Sergio. Estoy convencido. Yo soy del año 96. El plan de sexualidad nació un año después de que yo naciera y yo le contaba antes a Mari y a Delia que yo pasé por Niñolandia, pasé por ese programa y recibí educación en valores, pasé por la unidad didáctica de educación en valores, estuve también en los encuentros juveniles en Bolico y en el marco de la Casa de la Juventud, en los colectivos juveniles. Y esto no pasa en otros municipios, ¿vale? Porque el colectivo Diversa ha estado en varios municipios, no solo de Los Ralejos, sino del Valle de la Orotava y de otros entornos. Y hay que sentirse privilegiadas porque tengamos esto aquí, pero no nos puede servir nunca, Patricia, para bajar la guardia. Hay que seguir caminando día a día y hay que seguir poniendo piedras, reeducándonos, también la parte política, la parte técnica, constantemente desde los propios medios de comunicación municipales para adaptar nuestro lenguaje a la diversidad. Oye, Sergio, para terminar
Digo, tú hablas de tu experiencia. Has pasado, bueno, primero porque creo que tienes una familia, eres afortunado con la familia que tienes. Igual que tus padres se sentirán orgullosos de ti también, porque ya no solamente en el tema sexual, ¿no? Eres una persona que ha estudiado, que se ha formado, que es libre, que eso es lo más importante. Pero tú, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a una persona que ahora mismo no se siente del todo libre, o a unos padres a los que les está costando asimilar la situación de su hijo, de su hija, del ser el que más quieren en el mundo, vamos? Pues fíjate, esta pregunta me la hacían ayer en un programa especial que se hizo en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que además aprovecho las ondas de la radio para agradecer al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias por ese programa que hicieron en Televisión Canaria también, porque fue muy emocionante. Yo ayer estuve toda la tarde, estuvimos muchas de diversas llorando de emoción, porque vernos reflejadas en ese tipo de historias es muy emocionante, y la respuesta siempre es la misma. A todas esas personas que nos escuchan o que nos están viendo, que son LGBTI, que no se han atrevido a dar ese paso, que lo hagan cuando estén preparados y preparadas, que nadie les obligue. Que yo no les puedo decir, yo con mi experiencia, yo no les puedo decir que salgan del armario ya, que se expresen y se visibilicen ya como LGBTI, porque a mí no me hubiera gustado que me lo dijeran cuando tenía 13 años y estaba en el Marrón, en el IR Alejo. Yo no les puedo decir eso. Lo que sí les puedo decir es que cuando decidan dar el paso, vamos a estar aquí. Estará aquí el colectivo Diversas, estará aquí el Ayuntamiento de Los Realejos y un personal técnico que gracias... Hoy voy a romper una lanza. Yo sé que si está por aquí Delia, está Mari y todo ese tema, yo voy a romper una lanza, y yo creo que el personal del Ayuntamiento de Los Realejos, tanto de juventud como de infancia, han salvado muchas vidas, de menores también, no me puedo olvidar. Van a estar a su lado, en todo ese proceso, van a acompañarles, y a las familias, muchísima paciencia. Muchas somos afortunadas, pero somos afortunadas no de casualidad. Nuestras familias no nacen educadas en diversidad. Nuestras familias también tienen prejuicios, también han tenido una educación que no está basada en estos colores. Y a esas familias hay que decirles que tengan paciencia, que abran sus mentes, que escuchen, que pongan el oído a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, que abran todos sus sentidos, porque escucharles, saber de ellos, saber de ellas y aceptarles como son, va a mejorar la relación con sus hijos y sus hijas. Les va a acercar muchísimo más. Van a ser una familia mucho más feliz, porque no solo crece alguien LGBTI con su realidad, aceptando su orientación o su identidad. Crecen todas, crece la familia, crece el municipio, crece todo el mundo. Con lo cual, paciencia, libertad. Esos armarios no pueden estar solos. Yo siempre recuerdo ese vídeo, que además les invito a ponerlo algún día en la radio, ahora que tenemos el canal de YouTube, ese vídeo que se llama Homosexualidad, se escribe con L de libertad, y que pueden encontrar en YouTube, que salimos pues María Méndez, sale Raico, salgo yo hace 7 años, ahora hemos crecido, hemos engordado también y muchas más cosas. Romper con el armario, no es abrirlo, no es salir, es romper con el armario que nos oprime y que no nos hace ser libres y felices con nuestra diversidad. Pues Sergio, gracias de verdad. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con el colectivo Diversas? Pues en las redes sociales, como siempre, Asociación LGBTI Diversas o Diversas LGBTI. Tenemos un número de WhatsApp donde además contamos con ese espacio cero, ese servicio de atención integral a la salud sexual y de detección precoz de VIH, sífilis y hepatitis C, que es financiado por el Gobierno de Canarias con cargo al IRPF. Pueden llamarnos al 644-575-330, también estamos por WhatsApp. Y en nuestra página web, diversascanarias.com, no solo pueden acercarse a conocer más sobre nosotras y contactar, sino que además pueden ahora asociarse y colaborar puntualmente con la entidad, que requiere día a día pues contar con financiación para las acciones que realizamos. Y como siempre, nos vemos cada 15 días en Radio Realejos. Pongan preguntas. Yo veo aquí que Yesdan ha puesto que le están encantando el programa. Pues pueden preguntar lo que quieran. Además, vamos a tener un programa que todavía se extiende durante más tiempo, donde seguiremos hablando de diversidad con Natalia Rubio, con pues, todos los sectores del plan. Y ya saben que solo podemos ser iguales si entendemos y aceptamos que somos diversas. Sergio Siverio, gracias. Gracias a ti, Patri. Hacemos un alto y a la vuelta continuamos con este programa especial Día del Orgullo.
no están en cuarentena. El área de agricultura del Ayuntamiento de Los Realejos informa que llega el tiempo de la cosecha de papas en Los Realejos y se empiezan a ver daños causados por la polilla guatemalteca. Una de las medidas fundamentales para el control de la polilla es la retirada del campo de todas las papas afectadas. Dejarlas abandonadas en el terreno favorece la multiplicación de la plaga y su difusión por los campos cercanos, favoreciendo que aparezca en los cultivos siguientes. Para facilitar la retirada de papas bichadas, el Cabildo de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Realejos, ha colocado ya contenedores especiales en los siguientes puntos: Las Llanadas, Esplanada en Carretera de las Llanadas, Cooperativa Ico de los Trigos, Ico del Alto. Las papas deben depositarse en sacos de 25 kilos. Para cualquier consulta, puede llamar al teléfono 010. Tus derechos no están en cuarentena. El Ayuntamiento de Los Realejos y la Oficina Municipal de Información al Consumidor editan una guía de consumo responsable. En ella podrás encontrar preguntas y respuestas sobre temas de interés para el consumidor. Además, también podrás encontrar medidas especiales de protección a personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Esta guía la puedes consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Los Realejos y en la OMIC. Para cualquier consulta, puedes llamar al 010 o a través del correo electrónico omic@losrealejos.es. El Ayuntamiento de Los Realejos informa de los nuevos plazos de impuestos y tasas municipales. Rodaje de vehículos, plazo inicial hasta el 22 de mayo, nuevo plazo ampliado hasta el 31 de julio. Contribución IBI, plazo inicial hasta el 17 de julio, nuevo plazo ampliado hasta el 30 de octubre. Los recibos domiciliados se pasarán al cobro directamente el 20 de julio del rodaje y el 21 de septiembre el IBI urbano y rústico. Existe la posibilidad de hacer un plan de pago personalizado para los recibos anuales de IBI, Vado, IAE y rodaje de vehículos. Información en el teléfono 922-208-200 en www.tributostenerife.es o enviando un email a zona06@tributostenerife.es. El área de desarrollo rural del Ayuntamiento de Los Realejos informa que está abierto el plazo hasta el 29 de junio para presentar las solicitudes a un puesto en el Mercadillo del Agricultor. Para más información puedes llamar al 010 o en la página web www.losrealejos.es. Ahora más que nunca necesitamos alimentos de cercanía, de kilómetro cero. Apostemos por nuestros productos locales cultivados en el municipio, generando riqueza local y manteniendo un paisaje rural que nos beneficia a todos. Bueno, la concejala de Igualdad, que hoy está entre los estudios de la radio, también la Casa de la Juventud, estamos viendo ese mural que se está pintando. De hecho, ya hemos visto algunas imágenes en el canal de YouTube de la radio, pero lo interesante es que pasen por la Casa de la Juventud y vean esa bandera arcoíris que se está pintando. Hablamos, Macarena, de lo que sería pues esa diversidad sexual también en la discapacidad. Y vamos a saludar a través del teléfono a Natalia Rubio, que es psicóloga, sexóloga y pedagoga. Natalia, buenos días. Hola, buenos días a todos, todas, todes, ¿qué tal? Muy bien, te oímos perfecto. Eres la primera sí, que ha entrado a través del teléfono. Bueno, pues aquí estoy con Macarena. Llevamos ya, bueno, pues más de una hora con esta programación especial con motivo del Día del Orgullo. Te hemos visto muy activa también, Natalia, en las redes sociales. Bueno, pues yo creo que la verdad que la ocasión lo merece y yo creo que es una oportunidad
el visibilizar las diversidades también dentro de lo que es el colectivo de personas con discapacidad y o diversidad funcional. Así que yo aquí estoy encantada de estar una vez más con vosotros y con vosotras y felicitaros por ese fantástico programa de radio que estáis desarrollando, que os estoy siguiendo y lo llevo escuchando toda la mañana, así que felicitaciones por la iniciativa. Bueno, esto parte también desde el área que dirige Macarena. Aprovecho para darles las gracias a Vicente Marante y a Mari Barroso también, que han estado coordinando todos los invitados que irán pasando en el día de hoy. Macarena, cuéntame un poco la importancia de trabajar también esa diversidad sexual dentro de la discapacidad. Hombre, pues como te comentaba antes, Patri, yo creo que es importantísimo porque ya, como bien he dicho a lo largo de la mañana, son dos hándicaps, ¿no? El tener discapacidad y la sexualidad dentro de la discapacidad, que siempre ha sido un tema tabú, un tema del que no se habla o del que no se hablaba, ahora ya afortunadamente se habla más, un tema del que no se toca, un tema que no es prudente hablar, incluso para las mismas personas con discapacidad, ¿no? Entonces, que se traten estos temas, que hay una persona, en este caso como Natalia, que una vez más digo que estamos encantadísimas de tenerla siempre aquí, que hayan personas como Natalia que asesoren a este tipo de personas, no solamente a las personas con discapacidad o diversidad funcional, sino también a sus familias, a los profesionales que trabajan con ellas, al voluntariado que trabaja con ellas. En este ámbito de ese binomio sexualidad-discapacidad es un adelanto que tenemos, un privilegio que tenemos y trabajarlo nos parece, bueno, en este caso desde la Consejería de Discapacidad, fundamental para todas las personas del municipio y fuera del municipio que quieran trabajarlo junto con Natalia o quieran asesorarse de la mano de Natalia Rubio. Claro, esto de todas maneras ya lo hemos comentado algún que otro jueves, donde hablábamos de la importancia de la sexualidad también de la persona con discapacidad, Natalia. Pero claro, si la persona tiene la discapacidad y además no son heterosexuales, por decirlo de alguna manera, pues todavía se complica un poco más, ¿no? ¿Cómo llegamos a ellos, a ellas? ¿Cómo llegamos a su familia? Pues como bien planteas, Patricia, el hecho de que muchos centros todavía, desde las propias entidades o las propias familias, actuemos desde esa expectativa de la heterosexualidad, va a provocar una situación de desventaja y que en ocasiones va a ser la primera barrera que tenemos que trabajar, ¿no?, con el entorno. Si bien es cierto, en función del tipo de discapacidad y o diversidad funcional, las dificultades van a ser bien diferentes, ¿no? Sobre todo en aquellos casos de discapacidades donde va a haber implicaciones a nivel intelectual o cognitivo, las dificultades van a ser aún mayores. ¿Qué nos pasa habitualmente? ¿Qué nos encontramos en los propios centros? Nos encontramos con que sigue habiendo todavía muchos mitos y falsas creencias relativas a lo que son las propias orientaciones del deseo, a las propias identidades sexuales. En general, en la población, en general, y más particularmente lo que es en las personas con discapacidad y o diversidad funcional, ¿no? Lo que va a provocar que hay una invisibilización de las realidades vividas por estas personas. Con relación a temas de orientaciones del deseo, nos vamos a encontrar que todavía a día de hoy sigue habiendo bastantes barreras. ¿Principalmente en qué cuestiones? Bueno, el tema de la homosexualidad, de lo poquito que hemos podido dar pasos y avanzar, cada vez son más los casos que se visibilizan de homosexualidad en personas con discapacidad y o diversidad funcional, haciendo especial guiño a que cada vez son más, pero principalmente los casos de personas gays que se visibilizan y por ahí vamos dando pasos, ¿no? Es decir, que hay una invisibilización de las realidades vividas por mujeres lesbianas, o también pudiéramos decir que hay una dificultad para visibilizar cuestiones que tienen que ver con la bisexualidad, las asexualidades, o sea que por ahí seguimos encontrándonos bastantes frenos, ¿no?, en cuestiones que tienen que ver con las orientaciones del deseo. Aún así, así que tenemos que ser un tanto optimistas, porque cada vez hay más programas de educación sexual que se están desarrollando. Creo que en el municipio de Los Realejos, como siempre, y no podría ser de otra manera, tiene en cuenta que cualquier intervención que se haga en este plano, la diversidad sexual tiene que estar incorporada dentro de esos programas de educación sexual, para que las personas que viven situaciones diversas, de esa diversidad de maneras de ser, de vivirse, de expresarse, se puedan ver identificadas y, en definitiva, que se generen esos espacios que den opción a que las personas puedan mejorar sus situaciones, ¿no?
Nosotros, Macarena, ¿cómo vamos a seguir trabajando esa diversidad sexual dentro de discapacidad en Los Realejos? Bueno, pues ahora estamos, como hemos hablado también en otros programas, en otras ocasiones, tenemos que reinventarnos, nos estamos reinventando y tenemos ese centro de información donde de momento es lo que es en la línea que vamos a llevar, aunque Natalia va a volver obviamente a Los Realejos, no se nos puede ir, para seguir pues en la misma línea en la que hemos trabajado, ¿no? Esa línea de tratar directamente, individualmente o colectivamente con familias, con personas con discapacidad o diversidad funcional, como bien he dicho antes, con el ámbito profesional, el ámbito de voluntariado. Entonces seguiremos trabajando en esa misma línea, obviamente ahora de modo online, de modo virtual, hasta que podamos ya incorporarnos a hacer los talleres, clases, charlas que hacía Natalia aquí en el Centro de Discapacidad, con familias individualizadas o como bien dije antes, colectivamente, pero siempre en la misma línea. O sea, hay una persona que siempre nos dice que para qué vamos a cambiar algo que está bien hecho, ¿no? Y si está bien hecho, pues tenemos que seguir en la misma línea. Que es nuestro jefe, ¿no? El alcalde siempre nos dice que por qué cambiar las cosas que van en una dirección y van bien y funcionan. Mejorarlas, vale, pero no cambiarlas. Estamos en la línea de lo correcto. La gente ha respondido, como bien hemos hablado también con Natalia en otras ocasiones, la gente está respondiendo mucho, pero muchísimo a ese centro de información de discapacidad y sexualidad que tenemos en la página que hemos proporcionado desde el Ayuntamiento de Los Realejos, y en esa misma línea es en la que seguiremos trabajando, Patri, siempre y cuando pues la gente siga respondiendo, las familias y las personas con discapacidad, como lo están respondiendo ahora y como bien nos comenta Natalia en las estadísticas que ella hace. Natalia, ¿es más complicado aún trabajar, que ya lo decíamos, la sexualidad con las personas que tienen discapacidad, tener que trabajar también esa orientación sexual? Claro, a ver, yo creo que vamos dando pasos y si bien es cierto el tema de la educación sexual cada vez está más presente, lo que pudiéramos definir como las diversidades sexuales cuesta un poquito más de trabajar, tanto lo que son con los propios profesionales como también dentro del ámbito de lo que es las familias, ¿no? Antes hablábamos y decíamos algunas cuestiones que ponen freno, ¿no? Algunas de las barreras que comentaba antes es la expectativa de heterosexualidad, el dar por hecho que todas las personas, su orientación del deseo va a ser heterosexual, pero todavía aún mayor son las barreras que nos encontramos cuando hablamos y nos referimos a cuestiones de la diversidad en lo relativo a las identidades sexuales, ¿no? Otra de las barreras que nos encontramos tiene que ver con la expectativa cis, en definitiva, el dar por hecho que el sexo asignado al nacer coincide siempre con el sexo sentido, y en este caso en las personas con discapacidad y o diversidad funcional las barreras todavía son mayores. ¿Por qué pueden ser estas dificultades? Pues estas dificultades surgen y pueden ser propias a la propia discapacidad, en el que en las personas con discapacidades intelectuales pues hay veces que les cuesta el darse cuenta de las situaciones vividas. Por otra parte, también es importante decir que podemos encontrarnos ciertas barreras. Antes Sergio ya comentaba un poquito en la intervención anterior y hablaba de ciertas dificultades que se detectan en el plano de la familia. Si bien es cierto, con las familias es inevitable que aparezcan este tipo de dificultades y que en ocasiones se pueden vivir como un rechazo o una desconsideración, pero en definitiva lo que nos encontramos es que esas familias de personas con discapacidad, igual que ocurre en el resto de la población, necesitan recibir educación sexual y sobre todo que se les informe sobre las diversidades sexuales, ¿no? Es la única manera de que, si contemplamos en cualquier intervención que hacemos, como pueden ser charlas, talleres que hacemos con las familias, el visibilizar estas realidades, en definitiva dotarles de conocimiento, va a hacer que rompan esas barreras y cada vez haya menos resistencias, que entiendan las realidades vividas, expresadas y sentidas por sus hijos y sus hijas con discapacidad, y es la manera en la que vayamos dando pasos y cada vez más este tema esté presente también en el ámbito de las familias. Yo quiero ser optimista porque aunque quedan muchas cosas por seguir haciendo, cada vez hay más familias que entienden situaciones, que buscan asesoramiento, que acuden a profesionales para intentar entender las situaciones vividas, expresadas o sentidas por sus hijos y sus hijas, que no se ajustan a esa norma socialmente establecida. Así que ahí yo creo que estamos en el camino, vamos por el buen camino, y cada vez más este tema está formando parte de lo importante también en los proyectos de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Bueno,
Pues yo aplaudiría a esas familias. Totalmente. Sí, por Son de supuesto. aplaudir porque ya tienen bastantes problemas para también estar ahí presente, apoyar a sus hijos, apoyar a sus hijas, que es lo que más necesitan. Apoyarlos en la discapacidad y en su orientación sexual. Yo creo que lo que nos encontramos en muchos casos es que las familias se sienten un poco perdidas, ¿no? Carecen de herramientas para saber manejar situaciones, tanto lo que es el cómo atender y prestar apoyo a sus hijos y sus hijas con discapacidad, pero también lo que les falta son herramientas para saber qué hacer cuando el entorno próximo pues pregunte sobre cuestiones o sobre todo qué argumentos dar para que el entorno próximo de las personas, pues otros familiares que puedan vivir cercanos a ellos y a ellas, el cómo explicarles las situaciones que viven relativas a la diversidad sexual por parte de sus hijos y de sus hijas. Insisto que hay veces que a las acciones formativas, charlas, talleres, las familias vienen con preocupaciones, con dudas, no se sienten en muchos casos capaces de saber abordar situaciones. Parte de nuestro objetivo como profesionales es empoderar a las familias, ¿no? Explicarles cuál es el papel que les corresponde como familiares de personas con discapacidad, que no están solos ni solas, que por supuesto la educación sexual y el abordar las diversidades sexuales es una tarea compartida y que por ello tienen profesionales que les podemos acompañar en ese proceso y que pueden hacer educación sexual de la buena, ¿no? De calidad. Y yo creo que en este sentido ya hemos tenido testimonios que en ocasiones han participado también en entrevistas en la radio. Por supuesto que cuando las familias participan, pues agradecen toda esa información, agradecen esas herramientas, esas claves, esas pistas que se les facilitan desde lo que son las acciones formativas. Y en ese sentido yo creo que el caminar sabiendo que tienes ese apoyo y ese respaldo por parte de alguien es lo que les anima a ir cambiando situaciones. ¿Sí? Bueno, pues un gole por esa familia, lo dicho, y hombre, sería interesante, si ellas quieren, pues tener alguna de esas familias, como digo, o bajo el anonimato, tener alguna de esas familias, porque a veces el mensaje del profesional llega, pero cuando otra familia le cuenta a aquella familia cómo lo han vivido, cómo lo han llevado, o un chico le cuenta a otro chico con discapacidad, pues mira, que yo soy gay o soy lo que soy y cómo lo he llevado yo, ¿no? A veces ese trato directo con el fondo, pero con ese trabajo previo, a veces llega sin que nos demos cuenta, O sea que sí. Es verdad, las familias de personas con discapacidad suelen ser muy generosos y generosas, comparten necesidades, situaciones, preocupaciones. Y cuando se generan estos espacios para compartir, las familias, por supuesto, que cuando se sienten en libertad y se sienten desde la confianza y la seguridad, pues comparten experiencias que, por supuesto, animan y ayudan a otras familias, ¿no? Pero también hay una cosa importante que has dicho, Patricia, y es que no solamente tenemos que trabajar hacia adentro, que está muy bien, el que nos contemos cosas dentro del propio colectivo de personas con discapacidad, sino que otro gran reto a nivel social es que dentro del colectivo LGTBI también se visibilice la discapacidad, ¿no? Quiere decir que cuando se desarrollen actuaciones de cara a campañas de presencia social, visibilidad de estos colectivos, todavía a día de hoy una de las cuestiones que es importante y desde ahí también las personas con discapacidad reivindican es que no se olvide que dentro de ese colectivo también están y existen personas con discapacidad, ¿no? Que en definitiva es generar referentes a nivel social que animen a que estas realidades sean vistas tanto por parte de las propias personas con discapacidad, biodiversidad funcional, como por parte de las familias, que el hecho de que visibilicen estas realidades les facilite el ayudar a entender situaciones, ¿no? Y es una manera más ahí de caminar en la dirección adecuada. Concejal, ¿alguna cuestión más? Sí, no, nada, solamente puntualizar, Patri, lo que decías, ¿no? Que es súper importante el tema de la vivencia, o sea, siempre va a llegar, pero con esto y con todo
con el tema, por ejemplo, de las víctimas de violencia de género. No es lo mismo que una profesional, que sí, obviamente, necesarias e indispensables, de que una profesional te guíe como víctima de violencia de género, pero no es lo mismo que tú escuches de otra persona, aunque sea anónima, su experiencia, cómo remontó, cómo se hizo resiliente. No es lo mismo escucharlo de una persona que lo vive de una hacia otra que con un profesional que te digo, repito y reitero que son indispensables, pero llega de otra forma, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Patri, en eso, que llega de otra manera. Entonces, sería muy buena idea si alguna familia, tanto anónima, como bien dices, por teléfono, sin decir su nombre, o bien si quiere venir a los estudios cuando se pueda, sería un programa bastante bonito junto con Natalia para llevarlo a cabo, o en una de las intervenciones que venga Natalia, ir, grabar un poquito y hacer un programa especial, no lo sé. Pero me parecería súper ideal. Bueno, pues ya lo vas pensando, vale. Macarena. Natalia, un saludo, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Patricia, Macarena. Bueno, saludar a todas las personas que integran el Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual de Los Realejos, que como siempre, desde sus inicios, son referentes a nivel estatal, internacional, y yo encantada aquí de sumar mi granito de arena para visibilizar todas las diversidades, y en lo relativo a la diversidad de las personas con discapacidad, como no puede ser de otra manera, pues agradeceros el que siempre tengáis un espacio para trabajar estos temas. Así que un placer y seguimos en contacto. Por supuesto. Un saludo, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Y más un abrazo. Mira, Natalia, una cosita. Más que este día, mejor que este día, que del orgullo, orgulloso los realejeros y realejeras de tenerte siempre, de tenerte presente, y de que siempre que toquemos tu puerta estés disponible. Muchas gracias, Natalia. Un beso enorme. Muchas gracias, Macarena, por tus palabras. Un lujazo. Gracias. Gracias. Un beso, Natalia. Adiós, Natalia. Chao. Bueno, concejala, que muchas gracias. Voy a hablar yo con una mujer que lleva participando en el Plan Afectivo-Sexual de Los Realejos desde, antes de que se firmara el plan ya estaba trabajando, lo sé. Isabel Mitre. Sí, señor. Pediatra profesional como una copa de un pino. De Los Realejos. Recuerdo yo aquellos inicios también en la radio, donde semanalmente hablábamos de ese Plan Afectivo-Sexual con Isabel, y desde ahí pues ya hay como un cariño especial. Muy bien. Te dejo con ella, ¿vale? Vuelvo ahora. Hacemos un alto a la vuelta, hablamos con Isabel Mitre. Nuevas subvenciones directas a autónomos y micropymes. Convocatoria del Cabildo de Tenerife. Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de octubre. Compatibles con las ayudas a pymes y microempresas ya convocadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. Pueden solicitarse las dos. Toda la información en www.autonomosimicropymes.info/subvenciones. Información en el teléfono 915 0055, entre las 9 y las 2 de la tarde y entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Te gusta la música? La Academia de la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos tiene abierto durante este mes de junio el periodo de matrícula para el próximo curso 2020-2021. Flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, trompa, bombardino, tuba y percusión, además del lenguaje musical, conjunto instrumental y música y movimiento te ofrecemos. Preinscríbete ya en el enlace que encontrarás en nuestro perfil del Facebook Filarmónica de Los Realejos, o solicita más información llamando al teléfono 639-404-215 o en nuestra dirección de correo electrónico info@filarmonicarealejos.com. Anímate y aprende música con nosotros. Este verano, punto de encuentro Club Natación Reales. Encuentro de amigos y deportistas. Anímate y asiste. Será en el Polideportivo de San Vicente y anexos. Empezamos el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Grupos reducidos, monitores del club, según normas, pautas sobre COVID-19. Preinscripciones en cnreales@hotmail.com o en el teléfono 610 782 112.
solo para deportistas federados. Organiza Club de Natación Reales. Colabora Radio Realejos y Los Realejos con el deporte. Este verano, actívate. Nuevos plazos de impuestos y tasas municipales. Sexto bimestre 2019. Agua, basura y alcantarillado. El plazo inicial hasta el 6 de mayo ha sido ampliado hasta el 1 de junio. Si no ha procedido al pago aún, solicite un nuevo recibo llamando al teléfono 922 20 8200. Recuerde, 922 20 8200. Existe la posibilidad de hacer un plan de pago personalizado para los recibos anuales de IBI, Vado, IAE y rodaje de vehículos. Más información llamando a ese mismo número de teléfono 922 28 8200. También puede ponerse en contacto en www.tributosdetenerife.es o bien enviando un email a zona06@tributosdetenerife.es. Radio Realejos Norte, 107.9 FM. En verano tus derechos no están en cuarentena. El Ayuntamiento de Los Realejos y la Oficina Municipal de Información al Consumidor lanzan esta campaña informativa sobre los derechos del consumidor en la etapa estival, condicionada por la crisis sanitaria. Si tienes cualquier duda sobre viajes, reservas vacacionales, compra de productos, tasas o necesitas recomendaciones sobre cómo acceder a las playas o piscinas y en definitiva cualquier tipo de asesoramiento sobre tus derechos, puedes acudir a la OMIC en la calle El Medio junto a la Plaza Viera y Clavijo o también llamar por teléfono al 922 34 61 80 o a través del correo electrónico omic@losrealejos.es. Recuerda, en verano tus derechos no están en cuarentena. En Los Realejos, segundo campeonato de verano de voleibol y voliplaya, pabellón Basilio Labrador y cancha anexa de arena de lunes a viernes entre las 9 y la 1, en edades de 6 a 14 años, grupos reducidos. Disfruta de un verano diferente con talleres, juegos, tecnificación, fiestas temáticas, excursiones y mucho más. Información e inscripciones en el teléfono 663 60 47 15 o en el correo electrónico clubvoleibolrealejos@hotmail.com. Organiza Voleibol Realejos y colabora Radio Realejos y Los Realejos con el deporte. Seguimos en directo, hablamos en este programa especial hoy, Día del Orgullo LGTBI. Ya Sergio incluso nos decía qué significaban todas esas siglas. Sergio Siberio sigue aquí con nosotros desde el colectivo Diversas y vamos a saludar también a Delia Débora desde Juventud. Buenos días, Delia. ¿Qué tal el mural? ¿Cómo va? Bastante bien, creo que ya está a punto de estar acabado. Ya. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Después seguiremos poniendo esa fotografía. Y desde el área de igualdad también, Mari Barroso, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Mari, vamos a tener que gritarnos, que ya, estamos ya. así como lejos. Sí. Y a través del teléfono vamos a saludar a Isabel Mitre, desde el área de sanidad, pediatra de Los Realejos, y yo decía, Isabel, que desde el principio, desde que comenzaba aquel plan afectivo sexual, ahí estabas presente. Isabel, buenos días. Pues sí, buenos días, realmente sí, desde 1998 estamos en la brecha de la igualdad, o sea que sí, buenos días a los tres. Oye, que Isabel, desde el 98 nos han salido algunas canas, pero no hay nada que un buen tinte no lo cubra. Eso,
Eso es. Es verdad, porque Lo claro, que no hay que perder es el entusiasmo. yo se lo decía a Sergio antes, y se lo decía, o a Macarena, no recuerdo. Antes de que naciera Sergio, le decía, ya estábamos hablando de diversidad sexual en la radio, después en el año 98, o sea, somos, Mari, prácticamente pioneros, ¿no? Yo En soy de ese la época plan. de Isabel, lo que pasa que también como me tiño las canas, pues Bueno. no se nota, ¿sabes? Pero es que ahora mismo yo creo que en la mesa las que quedamos de la época esa del 98 somos Isabel y yo, nada más, la casualidad. Sí, efectivamente, Sí. Mari y yo, sí. Y sí es verdad, la verdad que aquella época fue complicada porque unir a todos esos sectores para poder trabajar el tema de la afectividad y sexualidad no fue fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que también se dio un grupo de gente buena en todos los sectores, tanto en educación como en sanidad, en el ayuntamiento, en los colectivos, que en aquel momento formaban parte de las AMPAs, las asociaciones de vecinos. Fue un movimiento muy potente. Y ahora, bueno, es verdad que las cosas han ido cambiando, bueno, por las circunstancias también de cada uno de los profesionales, pero seguimos manteniendo la intersectorialidad de la mesa, que es lo importante, ¿no? Claro, pero va cambiando todo, ¿no? O sea, Los Realejos fue pionero, otros se fueron sumando, y lo interesante es que ese mensaje llegue a todos, el mensaje desde juventud, desde igualdad, desde los propios colectivos, Sergio. Después hablamos con educación con Yaisa, porque no podemos tener dos conexiones a la vez, pero todo, ¿no? Todo está ligado, Delia. Sí, digamos que lo importante en el plan es sobre todo el mantener la coordinación intersectorial. Sin esa parte quedaríamos haciendo acciones puntuales, pero que no estarían, digamos, coordinadas y ligadas unas con otras, ¿no? Cuando hablamos de temas de sexualidad, pero es verdad que en la mesa del plan al final acabamos hablando de muchos otros temas, estamos de alguna manera hablando de los valores, ¿no? Empezamos hablando de la educación en valores, porque al final es todo lo que une a todo esto, ¿no? Y de alguna manera lo que se ha hecho es coordinar de forma que, sobre todo, cuando trabajamos en los centros educativos, que es donde muchas veces tenemos nuestro foco ahí, ¿no?, de destinatarios del tema, esté de alguna manera coordinado para que no hagamos acciones puntuales y separadas en el tiempo y desligadas, sino que de alguna manera tengan pues esa conexión para seguir trabajando el trasfondo de todo esto, que al final es el respeto, la igualdad y muchas otras cosas que entendemos que son lo esencial para poder trabajar cualquier tema relacionado con la educación en valores. Isabel, ¿cómo Yo te iba a preguntar que cómo de importante es la labor sanitaria también en este asunto? Sí, bueno, yo es que estoy escuchando a Delia y estoy totalmente de acuerdo con ella, porque realmente el valor fundamental de este plan, entre otras cosas, aparte de la continuidad en el tiempo, es precisamente el trabajar de manera intersectorial, de forma de que todo lo podamos estructurar de una manera más rentable y sobre todo continua en el tiempo. Realmente todas las intervenciones que se hacen para hacer acciones en relación con la afectividad y la sexualidad, está claro y demostrado que si son mantenidas en el tiempo, si son consistentes, si tienen realmente un discurso de lo que realmente es necesario poner en valor, pues son mucho más eficientes, ¿no? Realmente el objetivo del plan, yo pienso que el objetivo del plan y de todas las personas que hemos formado parte es la de contribuir asesorando y acompañando a las personas adolescentes y jóvenes en el proceso de la vivencia personal de su sexualidad y afectividad, que tiene tres circunstancias muy importantes, que es la propia identidad sexual, la orientación y el inicio en la práctica de la sexualidad. Y lo que pretendemos siempre, o hemos pretendido al menos desde Sanidad, es lograr, y todos los de la mesa sectorial y todos los que hemos intervenido estamos en la misma línea, lograr que la sexualidad sea vivida por parte de todas las personas jóvenes en plenitud y libertad, sin discriminaciones, pero también de una forma segura y responsable. Y te voy a dar algunas cifras. El Centro de Salud ha intervenido 22 años y 5.500 chicos y chicas, personas, desde hace 22 años han recibido cada uno de ellos 13 talleres, cada uno de los 5.500. Y además se han resuelto en todos estos años unas 6.000 consultas en la consulta joven. Han participado del Centro de Salud a lo largo de estos años 15 profesionales, y que eran médicos, enfermeros, trabajadores sociales, matrona,
y es un trabajo que se mantiene a lo largo del tiempo y que ha obtenido su rendimiento. El número de embarazos ha disminuido, el uso del preservativo ha aumentado, el número de embarazos en adolescentes. Hemos intervenido en circunstancias de diversidad en la orientación y en la identidad, favoreciendo el desarrollo de todas estas circunstancias que son diferentes de lo que el estándar se plantea y que siempre son difíciles en los ambientes en los que los chicos se mueven y las chicas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho y de lo que estamos todos muy contentos, ¿no? Claro, son ustedes las patas, bueno, más que de una mesa, ¿no? O sea, es la mesa técnica del plan afectivo sexual, con educación, sanidad, con los propios colectivos, como decía, juventud, igualdad. ¿Se nos queda algo, Sergio? ¿Se nos quedaría alguna otra pata de la mesa? ¿O? Sí, las compañeras y compañeros de ANTAD, de drogodependencia, que siempre han estado muy ligadas al trabajo y de hecho también hace una intervención ingente en los centros educativos y yo creo que es fundamental lo que comentaban antes las compañeras Mari Delia y también lo que dice Isabel, ¿no? Lo vital de estar todas coordinadas en la acción que desarrollamos no solo en los centros educativos y con las personas jóvenes, sino en general cuando se trabaja la sexualidad, la educación afectivo-sexual en todos los ámbitos de la sociedad. Yo siempre recuerdo en 2013 cuando en la Plaza Viera y Clavijo hicimos un acto específico en materia de educación afectivo-sexual, con una marcha, con talleres y con ese tipo de historias, y al final todas esas acciones que nacen de la comisión técnica del plan repercuten directamente en la sociedad y eso es vital desde todos los sectores y desde el ámbito concreto en el que trabajamos. Entonces es fundamental. Y una cosa importante también es el tema de lo que cuesta, ¿no? Muchas veces pensamos que o no se estila el hacer acciones coordinadas porque pensamos que es muy complicado, que al final es mucha gente la que hay que poner de acuerdo y es cierto, ¿no? A los principios siempre son duros, complicados en ese sentido. Pero es cierto que desde el momento en que todo el mundo sabe la importancia que tiene primero dentro porque es protagonista también, ¿no? Dentro de lo que se está haciendo, estamos ahorrando en un montón de cosas. Y a nivel de recursos se ha hecho mucho con sobre todo el componente humano, ¿no? Y con el componente también de los propios recursos de cada área, ¿no? En ese sentido, desde sanidad, con la gente del centro de salud y su organización también interna, pero es que en educación también por otro lado, y esa flexibilidad, ves que al final lo que te está dando es un montón de beneficios con poco esfuerzo en realidad. El esfuerzo económico, está en la... con poco esfuerzo económico. Sí, exactamente. El humano ya más. Que es necesario. Claro. Sí. Que es necesario también el dinero para Hombre, hacer sí, más por factible, supuesto. ¿no? Que por eso yo creo que también últimamente nos hemos puesto un poco ahí más reticentes con la historia de sí. Tenemos el recurso humano, pero lo que tú dices, el recurso económico lo necesitamos, porque hay cosas que nosotros podemos trabajar desde la mesa, pero hay cosas que necesita otro profesional que no seamos nosotros, quien venga a trabajar al instituto, o a alguna asociación o a otro colectivo, ¿no? Claro. Entonces necesita ese espacio económico. Claro, pero por ejemplo, Mari, desde el área de igualdad, ahora con esta crisis sanitaria, por ejemplo, ¿se ha visto recortado el área? Se van a ver recortadas todas las áreas. Juventud también. Sí, sí. Menos, pero Todo. sí. Los talleres no los hemos podido seguir dando y la consulta Sí. joven tampoco, ¿no? Y los Todos. talleres Ahora de diversas mismo, tampoco. ahora mismo tenemos el problema de reinventarnos de cara al Claro. próximo año, ¿no? Sí. Esa es otra, que ¿Cómo? tampoco sabemos qué va a pasar con la vuelta a la educación, no sabemos si podemos entrar en los institutos, podemos entrar en los coles, cómo vamos a tener que hacerlo, porque claro, los recursos humanos, como decía Isabel, estamos los profesionales para ir a esos centros, pero vamos a tener que reinventarnos a ver de qué manera podemos seguir Sí, porque trabajando esto, en ello. pararlo, no lo vamos a poder, o sea, no se puede No. parar. Intención Esto no de se puede pararlo parar no tenemos. Porque Ojalá pudiéramos. van naciendo todos los días, vamos teniendo nuevas generaciones Claro. y hay que trabajar con todas esas generaciones. Sí, sí, es que realmente nosotros, Vicente y yo, trabajamos en primaria con el proyecto de Niñolandia, que es un proyecto también de valores, pero es que ya luego los niños cuando llegan al instituto ya se encuentran con él y con César, con Isabel o con la gente de ANTAP para seguir trabajando ese tipo de valores. Entonces, es un trabajo continuo.
Pero Sergio, tú por ejemplo, trabajas también con diversas en los colegios. En los centros educativos de secundaria ya hemos intervenido desde... En secundaria, pero ¿y en primaria? En primaria no, porque creemos además que el programa de continuidad que ya existe en el municipio y que aborda de forma integral la educación en valores ya tenía ya los cimientos suficientes, y segundo porque Diversa con toda la humildad trata de hacerlo desde secundaria, porque creemos que es el momento ideal donde hay que trabajar este asunto. Es cierto que de forma transversal se pueden tocar todos los ámbitos. Bueno, para eso está Patricia, Niñolandia. Dime, Isabel. Patricia, yo quería hacer hincapié a esto que acabamos de decir, ¿no? O sea, Juventud trabaja valores, trabaja en igualdad, Diversas trabaja también talleres, y desde el Centro de Salud trabajamos cada uno desde nuestro punto de vista, pero todos coincidiendo en lo mismo que queremos transmitir. Y ANTAD, que antes lo dijo Sergio y que también, o sea, estamos todos representados en la comisión técnica, porque en el fondo todas las cosas tratan de lo mismo, de la capacidad para favorecer con lo que hagamos un desarrollo integral de la persona desde el punto de vista de la afectividad, de la sexualidad, la toma de decisiones correctas, el espíritu crítico, los valores, y todo eso, por eso, trabajándolo intersectorialmente, yo creo que se potencia mucho más y continuadamente. Y yo creo además que hay que decir una cosa y por poner en valor también las cuestiones, que además está bien que pongamos en valor algo propio del municipio, que cuando vamos a otros lugares desde Diversas y hablamos, o cuando nos invitan a otros espacios a hablar del plan de sexualidad, en otros municipios no existe una estrategia coordinada en este sentido. Y creo que es importante también destacar que chapó por el plan, por el nacimiento, pero chapó por mantenerlo 22 años después, porque creo que es fundamental, y que creo que, lo reitero, en lo mismo, en este asunto de la diversidad sexual, pero en muchos otros, como discapacidad o diversidad funcional, donde antes comentó Natalia, nos la jugamos, y creo que hay un compromiso desde la parte técnica, de la mano con los colectivos sociales, con la institución y con sanidad también, y creo que es vital. Y por ejemplo ahora Delia, que yo ahora hablando con José David, el concejal de Juventud, le decía, bueno, este año no hay campamento. El campamento siempre, el tener a los chicos las 24 horas del día, los días que sean, es tan enriquecedor para ustedes, para ellos, para las familias también, ¿no? Y se tratan y se habla de valores, ¿no? Entonces, este año, ¿cómo se las van a ingeniar también para hacer el campamento, pero sí esas actividades donde la convivencia va a estar ahí, ¿no? Claro, hay actividades que se van a poder hacer y otras que no sabemos si se van a poder hacer. Claro. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros siempre en verano hemos tenido talleres continuados, nos gusta trabajar con el mismo grupo durante un tiempo, porque es una manera de no hacer algo puntual y ya está, sino de que repercuta en un crecimiento personal, en algo más allá, ¿no? Que ahonde más allá de lo... Y es verdad que ahí entra mucho la convivencia, ¿no? El rozarnos, la integración de grupo, y es precisamente ahora lo que no podemos hacer. Es que ahora nos están diciendo hay que tener un distanciamiento, no podemos estar sino a 1,5 metros. Entonces hay cosas que no se pueden hacer, hay dinámicas de grupos que no se pueden hacer. Entonces estamos dándole un poco la vuelta, intentando adaptar lo que se pueda adaptar hasta donde podamos, ¿vale? Y habrán cosas que tendrán que esperar, porque es imposible hablar de la empatía, del acercarnos, del mirarnos, del rozarnos cuando no nos podemos rozar. Es que es así de... Mira, le hemos dado mucha vuelta, y es verdad que también está la parte, digamos, más digital y tal. Pero la parte digital, yo creo que están hasta saturados ya también. Estamos todos. Sí, yo opino que las diversidades, o sea, que las dificultades, las adversidades, ayudan a crecer. Entonces, ahora mismo nos sobra un poco todo lo digital. Yo, de hecho, estoy sobrecargada de webinar de todos los temas. Y si me apuntara a todas las webinares, no tenía horas al día, ni podía estar trabajando de temas que tienen que ver con la pediatría, ¿no? Y con la medicina. Pero sí que es verdad que sí que estamos necesitados de vernos, ¿no? Entonces, aunque se tengan que rediseñar actividades, a lo mejor las actividades son más esperadas o más ansiadas o más valoradas. Las dificultades a veces hacen que uno matice cosas, y lo mismo, aunque no puedas manifestar en una actividad la empatía con un taller que te llevara a la práctica adecuada, pero a lo mejor también expresarse verbalmente, pues es algo que ayuda a enriquecer una parte que otras veces no se desarrolla. Yo creo que hay que intentar ver
las ventajas en las adversidades, porque si no nos quedaríamos atrás, ¿no? Y que vamos a intentar todos buscar cómo podemos rediseñarnos para estos próximos meses, ¿no? Bueno, yo veo sobre todo la cara de Mari, y yo sé que Mari está pensando en sus niños, en todo, igual que Vicente, pero especialmente en los de sexto. Los de sexto. Los de sexto, que se nos vienen al instituto. La verdad que nosotros con los niños de sexto en primaria sí que intentamos ya trabajar alguna cosita relacionada con los temas de afectividad y sexualidad. A veces porque lo pide realmente el cole, y a veces porque nosotros también dentro del proyecto de Niñolandia lo hacemos de manera transversal. Y es porque los pibes ya tienen dudas. Incluso ya las están teniendo mucho antes de llegar a sexto, ¿eh? Nos hemos encontrado un cuarto, un quinto, con muchísimas dudas y muchísimas... Claro, al tener el acceso también más temprano a las nuevas tecnologías, realmente estás más vulnerable y a la vez estás más enrollado con todo. Sí, claro. Porque tienes tanta información que no sabes discernir lo que está bien de lo que está mal, ni lo que es correcto de lo que no es. Porque como caiga en una de esas páginas, Sergio, que me imagino que se podrán denunciar también, ¿no? Alguna de esas páginas con la información incorrecta. Exacto. Esto ya... Vamos. Claro, pues entonces por eso que tenemos que estar ahí siempre, y efectivamente yo creo que la parte de primaria también es muy importante, ¿no? Sí, y de hecho a nosotras en Diversas nos llegan consultas del municipio, y de hecho estamos en contacto desde que se nos ponen, siempre que nos contactan, estar en contacto con el resto de componentes de la mesa del plan, cuando por ejemplo hay una persona trans en un centro de primaria, porque recordemos que las personas trans pueden activar ese protocolo de acompañamiento educativo desde primaria, porque la identidad de género se expresa desde que son muy pibitos y muy pibitas, y son conscientes de que su identidad de género no se corresponde con el género asignado al nacer. Y sobre todo nos preguntaban en estos días por cómo realizar ese tránsito del colegio al instituto, teniendo en cuenta que tú ya tienes toda tu documentación administrativa cambiada en el ámbito del colegio, cómo pasar sin que sea un proceso dolorosísimo para la persona y para su familia. Entonces hay que tener una colaboración constante, y esa es la clave del plan, poder levantar el teléfono y tener sentadas en la mesa del plan a los vicedirectores o vicedirectoras de todos los centros educativos, o a Yaisa, con la que hablaremos dentro de un segundo, como agente zonal de igualdad, es que es fundamental para poder gestionar mejor este asunto de la sexualidad y la afectividad con esta historia. Yo iba a comentar eso, que la verdad que nosotros en este municipio tenemos muchísima suerte con los centros educativos, porque están abiertos al 100% a todo lo que tú le quieras llevar. Y eso a veces, como dice Sergio, cuando llegas a otro municipio y te comentan cómo entraste al colegio, cómo entraste al instituto. Claro, pero es que aquí no empezamos ayer, llevamos un montón de tiempo, entonces es más fácil, ¿no? Claro. Y eso sí que es complicado, porque el centro educativo tiene sus normas, está cerrado con su currículum, con sus historias que hay que sacar mes por mes, trimestre por trimestre, y a veces llegamos nosotros también un poco y a ver dónde lo encajamos, ¿no? Pero tenemos la suerte de que ya el huequito para encajar ya lo tenemos. Ya lo ahí. tienen, perfecto. Sí. Isabel, ya para terminar contigo, ¿cómo se van a reinventar también los centros de salud? Porque claro, no sé si van a poder ir, si se va... Hombre, yo creo que la consulta joven, lo que es el espacio de consulta en el que van preguntando de dos o de uno en uno, pues se puede mantener, ¿no? Perfectamente. Y con relación a los talleres, pues va a tener que ver un poco, va a ser en relación con cómo el propio instituto y centro educativo diseñe sus clases, ¿no? Porque realmente yo pienso que nosotros no tenemos tampoco el problema de tener necesaria y obligatoriamente que tener a todos, o sea, podemos dividir los grupos un poco más, podemos a lo mejor hacer una intervención un poco diferente, ¿no? Pero creo que todos tenemos que esperar un poco a ver cómo se rediseñan las asignaturas y las clases, ¿no? El mayor problema es el número de alumnos por aula, yo creo, ahora mismo, porque realmente si fueran menos se podrían diseñar probablemente simplemente más espacios y ya está, ¿no? Claro. Pero vamos a esperar, o sea, en realidad la cosa yo la veo complicada. La consulta joven no, porque tú te puedes colocar en un lugar en el centro y ir dando plazo a cada persona para que se acuda, ¿no? Como estamos haciendo ahora en casi todas las cosas en las que vas, ¿no? Que sostienes la distancia. Ahora, los talleres, pues habrá que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y qué espacio y tiempo nos puede dar los centros educativos, porque si ahora necesitan utilizar más espacios, pues a lo mejor está complicada la cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero bueno, de lo que se trata un poco es de
ver, es decir, si tenemos que disminuir el número de intervenciones en forma de taller porque hay que hacerlas de una manera diferente, pues se rediseñarán de otra manera, intentando siempre llegar a los temas más importantes, ¿no? Esa será la cuestión. Oye, nos habría encantado, Isabel, tenerte aquí, pero bueno, has entrado a través del teléfono, que muchas gracias, de verdad. Es que precisamente lo que comentaba antes Delia es la realidad, es decir, yo me dedico a la educación afectivo-sexual cuando me sustituyen para una intervención de todo un día, pero cuando es una intervención así no me da tiempo de bajar y bueno, el teléfono en ese sentido ha funcionado bien. Esos son los recursos que decimos que hemos utilizado de manera muy eficiente, ¿no? O sea, que una persona que hace otras cosas haga esa también de pertenecer al plan y sacar adelante a la vez varias cosas, ¿no? Encantada de haber participado, un beso a los 4 y vamos para adelante. Igualmente, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Saludos. Un beso, adiós. Bueno, despedimos a Isabel Mitre, esa parte de educación en cuanto a sanidad, pero bueno, podemos ir hablando de más cuestiones, Mari, en lo que nos ponemos en contacto con Yaisa. No, estaba comentando, estábamos hablando antes de las personas que pertenecían al plan y me acabo de acordar que también está la compañera Dulce, que ella forma parte del taller ocupacional de enfermos mentales del municipio y bueno, como ya hablaste con Natalia, esa parte yo creo que también es muy importante, tener claro que ese colectivo tenemos que trabajar con él pues al 100%, pues porque era una apuesta que teníamos pendiente desde la mesa desde hacía muchísimos años y yo creo que ahora ya poco a poco pues vamos a ir retomando y empezando a trabajar con ellos de la mejor manera posible. Sí, había una apuesta que era también prioritaria, era el tema de la diversidad funcional, que teníamos estancada desde hace un tiempito y sin embargo llevamos ya, pues creo que son 4 o 5 años en los que con el proyecto Construyendo Sexualidades pues se ha dado otro impulso, ¿no? Y otra formación también de una manera también transversal, ¿no? Y eso ha sido bastante interesante, creo yo, para este municipio durante este tiempo, ¿no? Otra cosa que estaban comentando antes, que no sé si Yaisa, que si está por ahí ya. Sí, ya pues... vamos a saludar a Yaisa. A ver, aquí. Bueno, Lourdes Yaisa, aunque todos creo que la conocemos como Yaisa, ¿no? Sí. Ella forma parte también de este plan y además, bueno, pues desde la parte de educación como agente zonal de igualdad de la Consejería de Educación. Yaisa, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, con una bandera preciosa hoy que preside este Día del Orgullo, amiga. Clarísimo, hoy toca además poner banderas en los balcones, en las ventanas, donde haga falta, porque también tenemos que manifestarnos y visibilizarnos ante determinadas manifestaciones, ¿no? De la ultraderecha a veces que quieren invisibilizarnos de nuevo, ¿no? Bueno, oye, pues tengo a Sergio, tengo a Delia, tengo a Mari Barroso también. Estaban incluso Mari hablando, ¿no? de cómo va a ser la vuelta al cole, ¿no? Hemos terminado un curso muy raro, y lo comenzaremos rarísimo también, ¿no, Yaisa? Pues sí, la verdad es que desde la Consejería de Educación todavía pues no se nos han dado instrucciones claras ni concretas sobre cómo va a ser el inicio del curso. Nosotras como agentes zonales de igualdad, las componentes que hemos sido nombradas, bueno, yo en mi caso yo llevo 3 años como agente zonal de igualdad, sí que tememos que esto también perjudique negativamente en todos estos pequeños logros que hemos ido alcanzando en materia de igualdad y educación afectivo-sexual en el ámbito escolar, porque claro, ante una pandemia la prioridad ahora mismo pues es definir protocolos, definir estrategias para garantizar la asistencia al cole, a los centros educativos y esto también puede provocar que se deje de apostar o de invertir o de dedicar presupuesto a actividades centradas en la defensa de los derechos LGTBIQ y también en la visibilidad en el desarrollo del protocolo trans y también en el desarrollo de actividades por la igualdad, ¿no? Y bueno, eso sí que nos tiene un poco preocupadas, además de la preocupación general que existe respecto a la organización del curso, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Es complicado, todas las profas y también las agentes zonales de igualdad estamos un poco preocupadas a ese respecto, ¿no? Y bueno, estamos a la expectativa.
Lo que sí sabemos es que por lo menos el proyecto de agentes zonales de igualdad continúa un curso más, eso sí se nos ha confirmado y eso de alguna forma garantiza que nosotras podamos mantenernos durante un curso, por lo menos un curso más, apoyando, promoviendo y fomentando las actividades en materia de igualdad y de educación afectivo-sexual en toda la zona norte de Tenerife, en mi caso, que estoy en el ámbito de la zona norte de Tenerife, pero también en el resto de las islas, porque en total somos 50 agentes zonales de igualdad en toda Canarias. En relación a esto, para mí es un privilegio y una suerte formar parte del equipo de la Comisión Técnica del Plan de Igualdad, ¿no? Ya no solo ahora como agente zonal, sino también antes, cuando era más joven. Esto todo, perdona, Yaisa, pero esto todo ha sido como una gran familia. Yo no sé si alguna vez han hecho alguna chuletada o algo todo junto. Antes nos íbamos a comer toda vez que se acababan los cursos, pero hasta eso lo hemos perdido. Muy mal, muy mal. Sí, tienes razón. Pues muy mal. Pues hay que retomarlo. Ahora este año es más complicado. Sí, ahora sí que no vamos a poder. Y haremos fiestas más. Yo los veo, de verdad, Yaisa, los veo como una gran familia. ¿O será que todos nos hemos visto crecer? ¿No? Pues o sea, sí. todos los que estamos aquí nos hemos visto crecer. Desde diferentes ámbitos, pero sí. Totalmente. Además, yo dentro del plan he pasado por varios roles, ¿no? Estuve como jóvena, cuando estudiaba mi carrera, como mediadora, cuando empezó aquel proyecto piloto, ¿no? Que el Ralejo fue en su momento referente y lo sigue siendo. Pero en aquel momento, claro, proyecto piloto, Gobierno de Canarias, Plan Autonómico de Educación Afectivo-Sexual, y ahí estaba el Ralejo marcando la pauta, ¿no? Claro, pero fíjate que ya esa que quizás esto, que comenzó a lo mejor, eso de, como Delia, ¿no? O sea, el colectivo juveniles, mírala tú por dónde, técnico de juventud, ¿no? Sergio también dentro de los colectivos juveniles, presidiendo ahora lo que es un colectivo de diversidad sexual. Yo, por ejemplo, también, ¿no? En los colectivos juveniles, siempre, hablando de colectivos juveniles, yo creo que esto a lo mejor, sin darnos cuenta, nos marcó en lo que somos ahora mismo, ¿no? Es que yo creo que sí, que es Poco a un poco. referente. De Sí. hecho, cuando tú vas por ahí y hablas de esta historia, tenemos que tener claro que es que aquí había un movimiento juvenil muy potente, siempre lo ha Sí, habido. siempre. Y entonces esa base se tiene todavía. Y también hubo un movimiento potente en su momento de a nivel vecinal. Sí. Hubo Aquella FRAP. brutal, la FRAP, efectivamente. Es que aquí siempre se ha movido mucho ese movimiento de trabajo por la comunidad, no sé, por ejemplo, en la zona de Palo Blanco, Ferrugem y Anadas, con el grupo de intervención comunitaria, que también fue una cosa que marcó mucho, porque de ahí también se trasladaron muchas cosas al plan luego, ¿no? Porque allí se ha trabajado de una manera intersectorial. Claro. O sea que había mucha base. Sí, ¿sabes? yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con además esa traslación que se da en muchas personas que empezamos colaborando, participando en los colectivos juveniles y que luego pues nuestra historia vital, profesional, nos sigue llevando a estar participando y devolver un poco al municipio lo que el municipio nos ha dado. Yo creo que de alguna manera, y yo lo decía antes y lo reitero aquí ahora más teniéndolas en la mesa, que es muy importante ese trabajo de dinamización que se hace también desde el ayuntamiento, porque de alguna manera esos colectivos juveniles, esa importancia de los colectivos que estábamos enraizados y de alguna manera estábamos participando de la mesa y de todos estos espacios, y quienes somos hoy tiene que ver con el trabajo, con la semilla que se planta desde Niñolandia, que continúa en educación en valores en los centros educativos. Por eso es tan en importante, secundaria. perdona Sergio, plantar la semilla lo antes posible. Claro. Yo hablaba de las escuelas infantiles incluso. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. El concejal de Juventud de ahora empezó conmigo en Palo Blanco, chiquitito. Mi madre, ya estoy delatando la edad que tengo, pero bueno, lo que hay. No, tranquila, que él lo ha dejado claro. Pues, Y en estuvo ocasiones, conmigo en Creando Futuro. O sea, en José David se había plantado ya esa semilla y ahora se nota, ¿no? Un montón. Las áreas que tiene, que son áreas de participación, de trato con la gente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Patricia, esa semilla, y que cuanto antes la siembres, muchísimo mejor, está claro. Efectivamente. Delia, bueno, espérate, voy con Yaisa y así ya casi la despido también, porque Sayo lleva ya un ratito esperándonos. Yaisa, un mensaje desde ese aspecto educativo para los padres y también para los chicos y las chicas. Pues para las familias,
madres, padres y otros y otros miembros familiares. A mí me lían con esto, Sergio, yo siempre se lo digo, ¿eh? Tienes que educarte, Patricia. A ver, es importante. que, pues, ¿sabes lo que te digo? Pues para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, solicitamos también el estar al día. Pues Porque sí, yo lo decía claro. antes, Como ¿no? todo. O sea, es que yo intento adaptarme, intento Pero es estar ahí, difícil. pero oye, que es complicado Sí, también, sí, sí. ¿no? Cuando Entonces, quieras, un damos una reciclaje, venga. Mm. De Yaisa. lenguaje en general, ¿no, Sí. Sergio? A las familias es fundamental que les llegue un mensaje claro, y es que en el ámbito educativo, en el ámbito formal, en este caso que hoy me toca a mí representar el ámbito formal, vamos a seguir trabajando en materia de igualdad, vamos a seguir trabajando en materia de diversidad, de educación afectivo-sexual. Hay muchos profesores y profesoras que estamos muy implicados en esa labor y lo tenemos hiperinteriorizado, ¿no? Luego hay profesorado que se está intentando formar al respecto porque, como muy bien dices, a veces es complejo, ¿no? Y no todo el profesorado accede a la misma formación ni muestra a lo mejor la misma motivación, pero en general la dinámica es que el mensaje llegue claro a las familias, y es que en los centros educativos se trabaja en valores y esos valores están íntimos e irresolublemente vinculados con la diversidad, con la igualdad, con la educación afectivo-sexual. Lo digo sobre todo como apoyo y mensaje positivo para aquellas familias que sí que están por la labor de que se mantenga esa formación, de que se haga hincapié y se profundice en la perspectiva de género y en la educación afectivo-sexual, pero por otro lado también tiene que ser un mensaje claro para aquellas familias que de alguna forma muestran ciertas reticencias, ¿no? Y de alguna forma el mensaje tiene que ser claro y muy contundente. Es fundamental trabajar en valores, y de lo que estamos hablando aquí hoy es de respeto, igualdad, derechos humanos, y eso es inevitable e irrenunciable en el ámbito formal y no formal, ¿no? Y con respecto al alumnado... Te pido brevedad, Yaisa, porfa. Dime, de brevedad, sí. Con respecto al alumnado, es que el alumnado tiene que expresarnos abiertamente si los espacios educativos no son espacios seguros o no son espacios cómodos en los que puedan desarrollarse libremente y plenamente. Porque ahí nosotras tenemos que asumir un rol, y es facilitar que los entornos educativos sean espacios seguros y espacios de desarrollo personal integral. Y el alumnado pues también tiene que comunicárnoslo de diferentes formas, pero nos lo tiene que comunicar, y nosotras también observar muy detenidamente para convertir esos espacios educativos en espacios seguros y espacios saludables y espacios de libertad, ¿no? Pues Yaisa, gracias de verdad por participar en este programa en el día de hoy. Un saludo. Gracias a ustedes. Y vayan de poniendo verdad, una fecha para la chuletada, ¿era? Eso está hecho. Ya Bueno, sabes. bueno, eso sin dudarlo. Y además con ese pedazo de equipo que lleva tantos años trabajando en el plan de igualdad, yo voy donde ellas me digan, porque yo, las adoro, han currado lo más grande, y por eso Los Realejos es referente en materia de educación afectivo-sexual. Totalmente. Y yo me enorgullezco de haber estado ahí desde muy jovencita. Y voy con la bandera de ese equipo técnico que lo ha trabajado y ha apostado por ello durante muchísimos años. Así que chapó, y las felicito a ellas en un día como hoy de visibilidad y de... Hay que de felicitar. Yaisa, tranquila, que ya te van a invitar al cortado. Sí, sí. Ya basta, ya. Ya, ¿verdad? Porque es lo que pienso. Ya lo sé, mujer, era broma. Sí, lo sé. Oye, un saludo, ¿vale, Yaisa? Gracias. Un beso Venga. enorme para Bueno, todas. Hasta Venga, luego. luego. Chao. Hasta luego. O sea, es que cuando a uno le apasiona lo que hace, Es Sergio, que Yaisa es una crack, y es apasionada. maravilloso tenerla, no solo en la mesa, sino en general tenerla en el norte de Tenerife trabajando en pro de la igualdad. Pero yo creo que sí es verdad lo que acaba de decir Patricia también, ¿no? Que a nivel profesional las cosas te tienen que gustar, te tienen que claro. apasionar, porque si no también es más difícil a la Yo hora creo que de todas maneras tenemos que felicitarnos todos y todas las personas que desde el principio han estado y han continuado estando, por lo menos intentando mantener un esquema de trabajo pues con cierta coherencia y con cierto rigor, ¿no? Sí. Y que un poco eso es lo que nos ha mantenido con cierta diferencia con otros sitios, en realidad, porque creo que eso es lo que está marcando la diferencia. Pero bueno, yo creo que es un trabajo en el que todas las personas que han pasado durante estos años tienen que sentirse protagonistas, porque realmente lo han sido, ¿no?
Sí, sin duda. Y además yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con la acción de continuidad, porque esto se valora poco. Ahora estamos en un momento en el que, de una forma o de otra, y más con el coronavirus, ¿no? Al final todo queda en la foto, en las historias puntuales y específicas, y tener un proyecto de continuidad que al principio no se ve, que no tiene recorrido a nivel de visibilidad, pero que poco a poco vas plantando esa semilla, que con el tiempo vas trabajando en ella, la vas regando, vas trabajando en ella y ves los resultados muy a largo plazo, pero al final los ves, y son esos proyectos de continuidad los que verdaderamente calan en la gente y transforman la forma de vivir la y un sexualidad. poco también la educación afectivo-sexual es algo imprescindible a la hora de tal. Yo creo que no se puede poner ni en cuestionamiento, Claro. porque en el fondo estamos hablando del desarrollo de las personas y es parte de nuestra vida. Como parte de nuestra vida que es, necesitamos tener una formación también en eso y saber por dónde vamos, porque muchas traves, muchas historias que nos encontramos en la gente, pues vienen siendo muchas veces por no tener el espacio adecuado simplemente para poder transmitir hablar cosas, sí, sobre sí. cosas, para poder aclarar conceptos, incluso situaciones en las que nos podemos ver inmersos en un momento de nuestra vida y que tienen la importancia que tienen, que es aquella de lo he pasado en mi vida y es parte de mí mismo y de mí misma, pero nada más. Quiero decir, con cierta flexibilidad mental, con respeto, con todas esas cosas que hemos hablado, en las que englobamos la educación en valores en general, pues creo que muchas cosas se solucionarían antes, ¿no? Total. Bueno, vamos a terminar el programa hoy. Yo creo que por todo lo alto también, ¿eh? Ha sido un programa intenso. Comenzábamos a las 12 menos 20 y miren, en 10 minutos llegamos a las 2 de la tarde, pero hay que saludar. Yo creo que cuando hablamos de Sayo, siempre decimos el amigo Sayo, ¿eh? Porque, no sé, Como que lo conocemos de toda la vida. uno es, ¿no? O sea, aunque nunca hayas tenido ese contacto directo con él, para todos es como el amigo Sayo, y hoy está con nosotros también porque es parte fundamental de esas actividades del orgullo que tenemos aquí en Los Realejos. Sayo, buenos días. Buenos días ya. ¿Qué tal? O casi buenas tardes. Tú no has comido y te pido disculpas porque habíamos quedado contigo a la 1:15. No importa. No he comido todavía. Voy a comer ahora. Estaba preparando la comida cuando me llamaste. Bueno. Pero bueno, sí. Los Realejos, yo quiero, primero que nada, quiero dar un saludo a toda la gente del Realejo y a todos los barrios, todos los sitios del Realejo, porque ha sido una de las localidades canarias donde yo he trabajado casi todo. No creo que... Es que no sé dónde no he trabajado en el Realejo. Bueno, en el Realejo y en toda Canarias, Sayo. Sí, por supuesto, pero el Realejo hoy en concreto. Hoy y en entonces, bueno, pues en estos días que se celebra el orgullo gay, el LGTBI, yo lo celebro pues manifestándome como casi todo el mundo, pero yo creo que esto hay que celebrarlo todo el año, porque vivimos todo el año, todo el tiempo. Somos gente visible, gente, es muy feo decirlo, pero no lo voy a decir, porque yo soy un tío normal, una persona que respeto mucho a los demás, y todavía hoy existe un poco de homofobia y bueno, se lo pierden los que no les gusta. ¿Todavía tú sientes hoy ese rechazo, no vamos a decir de muchos, pero sí ese rechazo de pocos? Bueno, que muchos si se van juntando, se ponen muchos, pero esos muchos se convierten en nada cuando no tienen razón, y la sin razón es lo peor que hay. No hay razón. Ahora, el respeto y las medidas sí tenían que tenerlas mucha gente, pero bueno, pues nada, es lo que hay. Y que el Realejo esté haciendo eso como lo está haciendo casi toda España en estos momentos, pues me parece extraordinario, muy extraordinario. Oye, ¿qué papel vas a jugar entonces en el Día del Orgullo en este municipio? A ver, cuéntanos, cuando te llamaron y te dijeron, oye, Sayo, venga ahí para Los Realejos, aunque sea virtualmente. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te propusieron? ¿Cómo? ¿Qué te propusieron? Me propusieron grabar un vídeo, pero que no he podido porque estoy un poco liado con una mudanza que estoy
tengo una pequeña mudanza y estoy un poco liado. Bueno, pero lo vas a hacer, ¿no? Sí, lo haré esta tarde o mañana, porque lo voy a hacer con la cara lavada, porque la verdad es que yo tengo una gana de subirme a los escenarios con este confinamiento, esta pandemia, esta historia tan chunga que hemos tenido y que seguimos en ello, que vamos a ver. Yo lo único que voy a pedir es que la gente se enrolle y que se dejen de estar haciendo manifestaciones, es decir, no manifestaciones, digamos, de calle a través no por el orgullo, sino en la calle, que la gente se tenga en cuenta que el virus está en el aire y que todavía seguimos ahí. Sí. Y nada más. Entonces yo haré el vídeo esta tarde o mañana por la mañana y se lo mando a Roncés y que lo cuelguen en las redes sociales del Realejo. Y nada, y bueno, este año las fiestas ya a mí me suspendieron una fiesta para el Realejo. Este año me han suspendido 21 galas de todas formas para el verano. Así que... Oye, ¿y aprovechas el escenario en tus galas, Sayo, para hablar de la diversidad sexual? Es que a veces no tengo que hacerlo en el escenario porque ya se denota, ya tengo una visibilidad absoluta. Y lo llevo haciendo desde que era un niño, porque desde que era un niño yo he luchado por los derechos de cada uno de nosotros. Y entonces, y no solo por los derechos de los homosexuales, de los lesbianas, de los trans, de los transgéneros, de todo el mundo. Se ha luchado siempre por tener unos ciertos derechos. Cuando yo vivía en la época de Franco, pues no, porque te metían en la cárcel por ser como era, si te cogían. Sin embargo, era todo oculto. La falsa modestia, la falsa moralidad, la falsa moral que tiene mucha gente, que luego no eso, porque en cualquier esquina, y yo no quiero ser vulgar, pero para ser maricón no hay más que ser un hombre. No hay más que ser un hombre, no hay que ser extraordinario ni fuera de allá. Todos los que somos los hombres podemos ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, podemos ser de todo. Y que cada uno elija y que quiere que tenga el respeto, y el respeto se tiene que tener, y eso es lo que yo exijo. Y yo lo he recibido en el escenario ya hace muchos años, voy a hacer 43 años, y en el escenario digo... Y entonces ese respeto yo lo he recibido de mucha gente. Hay alguna gente que no, pero bueno, eso no me importa. A mí la gente que no entiende el respeto hacia los demás, esa gente no me interesa. Es fundamental, yo creo, que podamos contar con referentes como Sayo, que a través de la cultura, a través de ese ámbito también en el que la visibilidad se hace totalmente natural, como él mismo acaba de comentar. Y yo creo que es vital trasladar esto, y creo que desde el plan de sexualidad siempre se ha hecho en este sentido, trasladar este asunto de la diversidad afectivo-sexual y de género como una cuestión de derechos humanos, que al final es eso. Hablamos de que todas las personas podemos ser lesbianas, gays, trans, bisexuales, heteros, y que es fundamental visibilizarlo a través de mensajes como el que hace Sayo pues, desde el punto de vista artístico y cultural, desde el punto de vista educativo, y al final mano a mano con esta historia de la visibilidad y recordar sobre lo que decía de las manifestaciones, que habrá una manifestación este año, pero será virtual, el sábado 4 de julio, convocada por la FLGTB, y aunque no nos hayamos acostumbrado mucho a lo virtual, pues bueno, de manera virtual reivindicaremos nuestros derechos, que ahora es más necesario que nunca. Por supuesto. Con los discursos que tenemos y que están sonando en la calle, que niegan nuestros derechos. Hay que visibilizar más que nunca los derechos del colectivo LGBTI, y este año los derechos de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Sin duda alguna. Bueno, sin duda alguna. Pero yo lo que me refería a las manifestaciones, no a las manifestaciones del colectivo LGTBI, no. Me refería a las manifestaciones en la calle, no ahora mismo, que está la pandemia todavía en el aire, que todavía estamos saliendo de un confinamiento que ha sido bastante fastidiado. Me refiero en los locales, en la playa, en los sitios, que la gente tenga la medida justa para saber que estamos todavía vulnerables. Es a lo que yo me refería antes en las manifestaciones. Sí, claro. No, las manifestaciones gay o del LGTBI hay que hacerlas durante todo el año. Y ya está.
Bueno, pues Sayo, gracias de verdad por formar parte también en este 2020 de los actos del orgullo en Los Realejos, y las puertas de este municipio son las de tu casa también. Tú tienes las llaves, cuando quieras vienes y entras, ¿eh? Igualmente, arriba el Realejo, arriba Los Realejos, que bueno. Este año tampoco hay fuegos, de esos fuegos tan maravillosos, ¿no? No tuvimos fuego, no. No, este año no hay nada. Ay, no, Dios. Sayo, no. Qué gana. Sí, ya verás el próximo año la que se va a montar. Estás invitado ya, así que vete buscando pasaje. Sí, gracias. Un saludo, Sayo. Igualmente, gracias, para todos ustedes. Gracias. Y feliz Día del Orgullo. Chao, chao. Feliz orgullo. Mari, Delia, Sergio y todos los invitados que han pasado por aquí. Está Vicente Marante también detrás de las cámaras. Estamos en la radio, pero Vicente está detrás de las cámaras. Gracias a todos, de verdad, por hacer visible un día como el que vivíamos ayer, que tenemos que seguir viviendo los 364 días restantes, no solo el 28 de junio, y es esa bandera arcoíris que, como decía al principio, ha presidido todo este programa. Gracias de verdad a todos. Muchas gracias. Gracias a Radio Realejo. Nosotros hacemos un alto, terminamos ya nuestro programa en el día de hoy, pero continúan en la programación de Radio Realejo. Juan Luis González estuvo en la parte técnica aquí en exteriores, y en el interior de la radio el compañero Juan Diego del Pino. Saludos de quien les habla, Patricia Hernández. Hasta mañana.